Monseñor Elías Llanes, ese palmero tan ilustre, tan querido y tan admirado por todos nosotros, por todos sus paisanos, que está aquí con motivo de las fiestas lustrales, y para nosotros es un honor que haya accedido a venir a conversar un rato en medio de este bullicio lustral. Don Elías, nos gustaría conocer un poco cómo fue su comienzo con la fe, cómo le llegó a usted la vocación. Yo atribuyo una importancia decisiva en mi vocación a este lugar que estamos viendo desde aquí, la parroquia del Salvador, no solamente el edificio, sino las personas. Yo cuando la recuerdo estos días, vengo aquí y me sitúo frente a donde está la pila bautismal. En esa escalerita los muchachos aprendíamos a rezar con el Padre Nuestro, el credo, y había un señor, un catequista, que lo iba cantando con nosotros. Y recuerdo perfectamente las personas, los catequistas y las catequistas que a mí me enseñaron a rezar ante la Virgen del Carmen, al párroco don Félix, cuando con su palabra y después con su ejemplo nos enseñaba la devoción al Santísimo Sacramento. Y luego una multitud de personas, fieles cristianos, que con su actitud acogedora, su apoyo, en ese clima es donde surgió mi vocación. Tengo que añadir que, por supuesto, pues en el ambiente familiar, el haber tenido la suerte de una familia honrada, trabajadora, mis padres, yo no recuerdo sino buenos ejemplos de servicio a los demás, de desinterés, y de respeto al aspecto religioso, hombre, los cuadros religiosos en la casa, todo eso, yo no veía una continuidad entre el hogar y el ambiente de la parroquia, pero todo eso sobre todo importancia a la comunidad parroquial como un factor determinante. Luego las figuras de sacerdotes que yo iba conociendo, en las cuales pues había aspectos que me gustaban y otros aspectos que no me gustaban, pero como ocurre normalmente en esas etapas de adolescencia, uno va haciendo una selección y uno va identificándose con aspectos positivos y va rechazando otros que a uno le parecen menos aceptables. Bueno, pues el Señor se valió de todo eso. Y eso en la práctica un día pues se me acercó el párroco, don Félix, y me dijo, cuando yo estaba preparándome para hacer el ingreso en el instituto, me soltó a bocajarro esta pregunta, dice, bueno, ¿y a ti no te gustaría ser sacerdote? Y yo sin pensarlo mucho en aquel momento le dije, pues sí, a mí me gustaría. Y bueno, pero en ese momento yo no lo pensé mucho, pero yo creo que venía ya desde atrás, creciendo en mí el deseo de algo que iba en esa dirección. Y tengo que dar gracias a Dios porque desde ese momento, aunque yo el ingreso en el seminario lo hice más tarde, hice algunos cursos de bachillerato de aquella época, y bueno, pues también la familia hubo de trasladarse a distintos lugares, pero la idea de la vocación ya no me dejó nunca. Y después ya en el seminario y a lo largo de toda mi vida, puedo decir que es un gran don de Dios el haber tenido claro que a pesar de mis muchas limitaciones y de errores y de cosas que uno no puede aprobar, pero nunca he tenido la menor vacilación de que el Señor me llamaba en este camino y en esta dirección. Y para mí ha sido siempre un gozo el tener como la conciencia clara, el Señor me llama, y esto me da mucha fuerza cuando tengo que luchar con dificultades y con adversidades y con incomprensiones y en fin, con lo que es normal que se encuentre en la vida de cualquier persona y en la vida de cualquier sacerdote. Luego a eso debemos añadir que usted era un estudiante extraordinario. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Mi tío, hermano de mi madre, Francisco Concepción, el pintor, me contaba, fue compañero suyo en el instituto, me contaba que usted dibujaba muchísimo mejor que él, que era un dibujante extraordinario. Bueno, yo creo que eso también... Eso es una exageración por su amistad, porque somos buenos amigos desde muchachos, ¿verdad? Sí. Y él pues claro, siempre me lo dice, pero bueno, eso revela su generosidad. No, pero eso es un síntoma de algo de que, usted era una persona completa y eso sin duda contribuyó a que dentro de la iglesia fuera adquiriendo... Bueno, sin duda que ciertamente que un aspecto que me ha marcado siempre es el deseo de saber, de leer, de estudiar, de enterarme, una cierta curiosidad, todo me resulta interesante. Y de hecho usted me contaba que
cuando acabó sus estudios en el seminario, obtuvo una beca y fue a Roma. ¿Qué tal, sí, resultó aquella experiencia en Roma? Bueno, primero fue para mí la primera sorpresa es que mis superiores de aquí de La Laguna creyeran oportuno enviarme a estudiar a Salamanca. Todavía yo no había terminado todos los estudios, no me había ordenado sacerdote todavía, y ya fue para mí, vamos, lo menos que me esperaba, y el ir a Salamanca a mí me llenaba de temor, que si yo sería capaz, en fin. Bueno, pues aquello fue abrirme a un mundo nuevo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista vital. La verdad es que desde entonces también llevo a Salamanca en el corazón, porque es una de esas ciudades que realmente le cogen a uno y ya no se puede perder uno, ya no se puede olvidar. Pues eso para mí tuvo un gran valor, aparte de lo que uno pudiera aprender en las clases, pero como experiencia humana para mí fue fantástico, porque además fue la oportunidad de conocer a sacerdotes y profesores pues de otras diócesis, de otros horizontes. Y luego más tarde, ya ordenado sacerdote y después de algún tiempo de trabajo aquí en la diócesis, pues de nuevo tuve la ocasión de ir a Roma, y allá estuve 3 años largos estudiando, hice la tesis doctoral en teología y la licenciatura en Derecho Canónico y algunas otras cosas que pude. Claro, Roma es la universalidad, es el encuentro con la Iglesia católica universal, personas de distintos pueblos, distintas lenguas, distintas razas, el ver cómo una misma fe une a personas tan distintas, de tan diversas culturas. Eso es algo que es como le entra a uno en el alma por ósmosis, aunque uno no lo piense, ¿verdad? Luego, claro, el contacto con la gran tradición de la Iglesia, la liturgia romana, lo que significa, pues, claro, luego el haber encontrado profesores de gran categoría, pero también de distintas nacionalidades. En aquella época todavía era habitual en las facultades eclesiásticas hablar en latín, de modo que normalmente en nuestras clases y en estos libros está cosa que asombra mucho a los estudiantes de ahora, que no se hacen la idea de cómo pudo haber sido aquello. Pero la verdad que escuchar en una cátedra pues a las grandes figuras, pues de un profesor canadiense, de un profesor norteamericano, de un profesor alemán o ucraniano, pues todo eso educa y abre horizontes, aparte de los estímulos permanentes en bibliotecas, en museos, en contacto con otras personas. Ciertamente es una gracia de Dios muy grande el haber tenido esta experiencia en una etapa de juventud en que uno está dispuesto a absorberlo todo. Luego, además de esto, pues la primera experiencia en vivo con la democracia. La democracia europea ya entonces vigente, con muchos defectos, porque la democracia italiana no es precisamente un modelo, pero claro, eso es un contraste grande con lo que era la experiencia de la política, digamos, de la situación española. Bueno, pues todos esos son elementos que han contribuido a fraguar la personalidad y por los cuales estoy muy agradecido a Dios. Usted, aparte de realizar pues, las funciones que caben esperarse de un arzobispo, con toda la responsabilidad que conlleva el cargo, realiza una labor sorda como escritor, como ensayista, como teólogo. Sabemos, porque antes de hacer esta charla, pues he tenido la suerte y la oportunidad de hablar con muchas personas que lo conocen a usted, que han tenido un trato muy de cerca con usted. Sabemos que una de sus grandes pasiones como cristiano, como católico, es la Virgen María, y también una de sus grandes temas, sus grandes puntos de referencia es el misterio de la Trinidad, aparte de su preocupación por todos los problemas sociales, por el hombre, por la dignidad del hombre. Háblenos un poco de esta labor suya como ensayista, como escritor. Bueno, yo no me siento escritor porque lo que hoy se dice de un escritor, pues no solamente que escribe, ¿verdad?, pero sino de un hombre que cultiva las letras y tiene cualidades para cultivarlas con belleza, etcétera. Yo no estoy en ese grupo. Simplemente cuando he escrito por necesidad, porque me parecía que había que tratar un tema, dar a conocer el pensamiento y aquellos que tuviesen interés en enterarse de esos temas, pues tratar de ofrecerlo, pero no me considero, digamos, escritor de calidad. Eso sí,
mis trabajos, que son modestos, no son de alta investigación, tienden a la síntesis, porque hemos vivido un periodo largo en la Iglesia y fuera de la Iglesia de rupturas, en que hay como muchos tabiques que lo que hacen es impedir la comunicación. Yo creo que esto obedece también a uno de los signos negativos de la cultura actual, que es una cultura fragmentada, no solamente fragmentada, sino que tiende a hacer que el hombre también se fragmente, que el hombre también se divida internamente. Entonces los hombres de la cultura de la segunda mitad del siglo XX han sido hombres divididos internamente. Esto se refleja en el arte, se refleja en muchas cosas. Entonces, frente a eso, yo he sentido la necesidad de ayudar siempre al lector a hacer una labor de síntesis. Y la síntesis es una operación intelectual difícil. Siendo yo joven, hablando con un famoso intelectual, médico, psiquiatra, me dijo, cuando dice, si habla usted de síntesis, está usted hablando de la operación intelectual más difícil. Y efectivamente, aquella advertencia en mí me hizo pensar que el hacer que lo que es variado, lo que parece que está en contradicción, los elementos que están, encontrar el hilo que los une y integrarlos unas cosas en otras, pues es difícil, pero es absolutamente indispensable, porque eso es liberador para el hombre. Bueno, pues yo en el campo de la teología y de la acción pastoral y de la predicación he procurado que los elementos válidos que hay en las distintas posiciones que se integren, y eso no de forma superficial ni de forma externa, sino tratando de ver las conexiones. A mí hay un pensamiento que me parece muy importante, ahora que está, gracias a Dios, de moda la ecología. La vida de los seres humanos y de los seres que no son humanos no se realiza si no hay un sistema ecológico, que es siempre un sistema de equilibrios. Esta imagen me ayuda a mí mucho para pensar lo que tiene que ser la vida de la Iglesia y la vida humana. Hay que procurar equilibrar los distintos elementos que la componen en el aspecto individual y en el aspecto social. Y hay otra frase, una frase muy importante de uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, Kurt von Balthasar. Tiene un libro con un título, que el título solo vale el libro, donde dice: la verdad es sinfónica. La verdad es sinfónica. Este es un hallazgo expresivo y de pensamiento hondo. Entonces, mi tendencia ha sido no en disimular la verdad, no para hacerla pasar, sino mantenerla con todas sus aristas, pero tratar de integrarla con las demás verdades. Y entonces, y ahí entra ya de por medio el elemento de la devoción a la Virgen María. Pues en muchos ambientes eso aparece como una cosa del pasado, como una cosa de gente pobres de mente, una devoción popular, con mucho rosario y mucho rezo. Pues eso, las gentes un poco cultivadas intelectualmente sienten a veces un íntimo rechazo, no se sienten identificados. Incluso entre teólogos a veces pues eso se coloca. Yo creo que en la fe cristiana, desde el momento en que el Evangelio mismo pone a María en conexión con Jesucristo, la maternidad de María con respecto a Cristo, la presencia de María en el comienzo del relato evangélico y en el final del relato evangélico, eso significa que la presencia de la Virgen María en la fe cristiana es muy importante. Importante desde muchos puntos de vista, desde luego teológicos, que ahora no tenemos que desarrollar, pero incluso una dimensión que me parece esencial, y es que el misterio cristiano, más que un sistema de ideas abstractas, es ante todo un sistema de relaciones interpersonales. Y la Virgen ayuda a entrar en ese sistema, la devoción a la Madre, a Jesucristo, el Hijo de María, el Hijo de Dios, y luego de ahí el paso al misterio trinitario es casi necesario. Yo no puedo pensar en Jesucristo desde la fe sin pensar en lo que Él nos dice cuando Él afirma que es el Hijo de Dios. Y este Cristo, que es el Hijo de Dios, aparece después en la resurrección comunicándonos el don del Espíritu Santo. Él nos viene a revelar el misterio trinitario. Pero es que hay más. Este misterio trinitario no es una elucubración intelectual, un intento de ver cómo es posible compaginar que sea un solo Dios y que sean tres personas. Es que es la fuente de la Iglesia.
La Iglesia tenemos que convivir unos con otros, siendo distintos y sin embargo viviendo en la unidad. Es la fuente de la solidaridad humana, es el modelo de lo que es el vivir humano solidario, donde Dios se define como amor, pero no es un amor, es un amor que distingue, pero no separa, es un amor que distingue, pero que une. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos entre sí, son distintos entre sí, son un único Dios y son un único amor. Y este es el modelo y la fuente de la Iglesia como comunidad y de la sociedad como comunidad. Los hombres no pueden afirmarse como personas unos contra otros, tienen que afirmarse como distintos. La fusión, el hacer que el hombre desaparezca absolutamente en el contacto con los demás, eso deshumaniza. Lo importante es que el hombre afirme su propio ser como persona, pero abriéndose al otro, estableciendo comunión con los demás, solidarizándose con los demás. Y aquí está la clave de la cultura actual, está la clave de la vida de la Iglesia y está la clave de la vida de la fe cristiana. Bueno, pues por esos caminos he tratado de transmitir un mensaje que pudiera contribuir a esta coherencia y esta unidad. Y además que ese mensaje tiene una aplicación concreta, directa, práctica, con la labor desinteresada de los misioneros, porque usted como arzobispo tiene a su cargo un equipo muy variado de misioneros que están trabajando en diferentes puntos, sobre todo en África. Bueno, ciertamente Háblenos sí, de la labor de sus misioneros. Yo he tenido ocasión de conocer a los misioneros, aparte de las entrevistas que tengo cuando vienen a visitarme, cuando regresan para descansar, etcétera. Pero he tenido dos ocasiones. Una, el centro de África, hace ya bastantes años. En aquella época estaba yo como obispo auxiliar de la diócesis de Oviedo, y fue una ocasión especial porque estuve casi un mes en el centro de África. Y otra ocasión pues en América, también en distintos países americanos. Y he podido establecer la relación personal directa con aquellos sacerdotes, aquellas religiosas y aquellos laicos, porque ahora hay bastantes misioneros también laicos, seglares, que durante un periodo de 4 o 5 años se van a estos países. Esa labor directa con las gentes más pobres, con las gentes a quienes les falta lo más elemental para poder llevar una vida digna, sometidos a toda clase de enfermedades, a toda clase de miserias. Realmente eso es una experiencia que a uno le cambia la visión del hombre y le cambia profundamente. Yo, todos los que tengan ocasión de hacer estas visitas, ahora que se viaja tanto, el hacer la visita a un lugar donde haya esta presencia, esta labor directa, es algo que nos alecciona para toda la vida. Los misioneros, los que yo he conocido, bueno, con sus limitaciones humanas, porque tampoco hay que mitificarlo, ¿verdad? Tienen sus limitaciones humanas, pero dejar la familia, dejar la propia lengua, el propio país, y aceptar un género de vida pues absolutamente distinto, pues eso supone ya un acto de generosidad grande. Pero muchas veces lo más difícil es la labor educativa, el conseguir que unas personas lleguen a ser capaces de pensar, de reflexionar, de dirigir su propia vida, de crecer como personas. Eso es mucho más difícil que darles un trozo de pan, que también es necesario, eso también es necesario. Pero yo admiro todavía más ese esfuerzo, por ejemplo, ver a unas religiosas, recuerdo, en África, con un grupo de mujeres nativas, enseñándoles a coser, enseñándoles los elementos de la vida doméstica, enseñándoles pues las cosas de medicina elemental, de nutrición. Es una labor educativa en que uno sabe que lo que está haciendo no va a calar sino en un 5 o 10% de lo que uno dice, pero eso es poner la simiente para que en 4, 5, 8, 10 generaciones pues surja un nivel de vida humana superior al que ahora están viviendo. Eso es fundamental. Claro, esto los misioneros cristianos lo hacen naturalmente movidos por el ideal cristiano. Se hace desde el Evangelio. En la misión actual
el respeto a la conciencia de los demás es algo sagrado, se hace en un diálogo, en fin, es una labor que realmente impresiona. Aparte de eso está el aspecto más material, pues el aprender el enseñar a leer y escribir. Hay países en que el sistema educativo y el sistema sanitario se debe a las iglesias, a la Iglesia católica o a las iglesias protestantes. Después han venido los cambios políticos, los estados y los gobiernos se han apoderado de esto, en fin, eso también es parte de la historia, pero hay muchos lugares, las carreteras, quienes las han hecho, las vías de comunicación, es decir, la labor ha sido enorme. El gran problema es que ahora, como ha dicho el Papa más de una vez, hay muchas ayudas económicas, pero lo que hacen falta hoy son misioneros, es decir, con tener ayudas que son necesarias, pero que no nos lavemos las manos y decir, bueno, yo ya he dado mi parte, ya he dado unos cuantos miles de pesetas, he fundado una beca, no, lo importante es suscitar en los jóvenes, también adultos, pero pienso en los jóvenes, este ideal de vida. Vale la pena dar una parte o la totalidad de la vida al servicio del ideal misionero. Y hace falta, a pesar de que vivimos en un ambiente tan materialista que ahoga todo ideal, tenemos que tener la valentía y la audacia de proponer estas formas de vida alternativas, que la felicidad del hombre no consiste en el placer, consiste en darse a los demás. Y eso hace falta convencer a los jóvenes. Y la misión es una de las formas de darse a los demás. Sé que usted cuando fue ordenado, cuando fue consagrado en La Laguna, fue el primer sacerdote que apareció, sacó como símbolo de humildad, de fidelidad a la palabra de Cristo, sacó un báculo de madera basta, de madera desprovista de cualquier ornato, cualquier forma o símbolo de poder. Sí. ¿Cómo ese sacerdote del báculo de madera basta, cómo encaja dentro de la labor burocrática y bueno, de un arzobispo? El báculo es un símbolo del pastor. Y bueno, ha habido un periodo de tiempo en el cual pues yo he participado, en el que muchos artistas pues en vez de hacer báculos de oro y plata pues hacían báculos con maderas y bueno, pues resultaba estéticamente grato y ciertamente sugerente, y ciertamente mi episcopado se inició con ese símbolo y me ha acompañado durante muchos años. Después ya el báculo se ha estropeado porque con ir a tantas sacristías, a tantas iglesias, los monaguillos lo cogen, me tiran, he sabido que irlo renovando. Pero bueno, lo de menos es de esa materialidad, lo importante es el estilo. Yo creo que el Concilio Vaticano II, como ya lo hizo el Concilio de Trento, el Concilio de Trento supone un nuevo tipo de obispo y un nuevo tipo de sacerdote. Pues lo mismo se puede decir proporcionalmente con el Vaticano II. En el Vaticano II no digo que los de antes fuesen menos virtuosos. Yo he conocido los obispos de otro estilo, ¿no? Yo creo que eran tan virtuosos o más que lo que pueden ser los actuales. Lo que sí ocurre es que el estilo de vida del obispo después del concilio en toda la iglesia ha cambiado de forma radical. Y no solamente en llevar unos vestimentos, sino en algo muy importante que es la cercanía con las gentes, la posibilidad de acceso al obispo, el estar presente en los problemas humanos. Ahí hay una novedad que es importantísima para la Iglesia. Ha presentado a la Iglesia con una imagen mucho más evangélica y eso pues yo creo que ha sido una cosa muy positiva, enormemente positiva. Recuerdo hace algunos años tuve una conversación que me sorprendió mucho con una religiosa que tenía 104 años, pero que conservaba una lucidez extraordinaria. Y yo le pregunté pues qué diferencias veía ella entre la iglesia que ella estaba viviendo ahora y la que ella vivió de jovencita. Y ella me dijo unas observaciones muy sensatas que me sorprendieron mucho. Y dice, mire usted, ciertamente si nuestra Madre Superiora hubiera vivido hoy, la fundadora, hubiera hecho las cosas de otra manera. Pero entonces hacíamos las cosas como se hacían entonces. Dice, pues yo a la iglesia le encuentro que ahora es más madre y más espiritual. Me pareció una observación muy aguda. Más madre, es decir, más comprensiva, menos rigorismo, etcétera,
pero más profunda también espiritualmente. Es decir, los formalismos se han equilibrado más, es decir, no es que los formalismos son necesarios para la vida social, pero claro, si la vida social consiste solo en formalismos, está vacía. Lo importante es que esas formalidades sean expresión de una autenticidad más honda. En esa dirección yo creo que va toda la renovación del Concilio Vaticano II. Recuerdo una anécdota de que se atribuye al Papa Juan XXIII, que a mí me resulta especialmente instructiva. En una ocasión, pues, había habido ataques de la prensa y de ciertos sectores de la prensa a alguna de sus intervenciones, había sido objeto de... Y él por la noche, por la tarde, ya comentó con su secretario particular. Dice, bueno, hoy nos han tirado algunas piedras, nosotros las hemos recogido, pero no hemos devuelto ninguna pedrada a los demás. Este estilo de Juan XXIII yo creo que ha marcado y marca a la Iglesia de esta segunda mitad del siglo XX. Don Elías, ¿de qué manera lo ha marcado a usted personalmente esa presencia pública tan importante que tuvo durante muchos años al frente de la Conferencia Episcopal, primero como secretario general y luego como presidente, en contacto con presidentes de gobierno, con ministros? Desde el punto de vista personal, ¿lo ha marcado aquella experiencia? Bueno, a mí me ha dado ocasión de tratar a ministros políticos de todas las tendencias. Me tocó tratar ya con ministros del periodo final de la época de Franco. Tengo que decir que mi nombramiento como obispo fue muy mal acogido por ese sector, pero no obstante tuve alguna ocasión de tratar con algunos de ellos. Y luego tuve también la ocasión de tratar a los ministros sucesivos de los distintos partidos políticos. Y bueno, ha sido una experiencia sumamente interesante. Eso me ha llevado a descubrir que hay en los políticos algo común, sean del partido que sean. Y por tanto, a la hora de hablar de los políticos no hay que pensar solo en la ideología del partido, sino que hay que pensar en otros aspectos que son casi consustanciales al talante de los políticos. No voy a revelar ahora mis descubrimientos, pero es un aspecto que para quienes tengan que dialogar con ellos, pues hay que tener en cuenta. Los intereses fundamentales de los políticos no suelen coincidir con los intereses de la Iglesia o de... Sí, intereses muy generales, pero hay ahí unos intereses muy peculiares que condicionan su acción, limitan su libertad y que a corto plazo les dan éxito, pero a largo plazo pues no es bueno para la sociedad como tal. En fin, aparte de esto, ese tipo de relación ha puesto a prueba una convicción que yo tengo muy arraigada, que es la necesidad del diálogo. Una de las cosas que yo aprendí del Papa Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, que es su encíclica programática, fueron las características del diálogo de la Iglesia con la sociedad, que él las formulaba en 4 puntos fundamentales. Primero, la claridad. Segundo, la mansedumbre. Tercero, la confianza. Y cuarto, la prudencia pedagógica. Es un catálogo formidable. A mí me ha servido de guía esta formulación de Pablo VI. Dentro de esta faceta suya negociadora, de contacto directo con el poder político, usted desempeñó también una labor mediadora en todo lo que era llegar a la forma de la enseñanza religiosa en los centros educativos españoles. ¿Qué ha quedado de aquellas negociaciones? Bien, ahí hay un aspecto básico, y es, por una parte, la Constitución española, el artículo 27, el artículo 16, en los cuales se establece una base importante, que es el reconocimiento de los derechos de los padres de los alumnos y de los alumnos en materia educativa. Y en ese capítulo
hay que incluir el derecho a la formación religiosa y moral. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto fundamental, que otra condicionante importante, que son los acuerdos Iglesia-Estado, que se firmaron el año 1979 y que fueron ratificados por el mismo Parlamento que ratificó la Constitución española. Digamos, es la base legal. Sobre esa base legal, pues está claramente establecido el derecho de todos los padres de familia y de los alumnos a aquella enseñanza religiosa y moral que sea conforme a sus convicciones. Está afirmado el deber, la obligación de todos los centros escolares de ofrecer este servicio, pero al mismo tiempo el derecho a la libertad religiosa por parte de los alumnos y por parte incluso de los profesores. Los profesores no están obligados a orientar su enseñanza conforme a una orientación religiosa precisa, y los alumnos tampoco están obligados a acudir a esta enseñanza religiosa. O sea, hay un régimen de libertades fundamentales que se respeta y de deberes fundamentales del Estado que también están garantizados legalmente. Pero esto está formulado, digamos, con grandes principios que hace falta traducirlo en normas operativas, y esa ha sido nuestra cruz. Desde entonces, año tras año, ha habido que negociar con cada uno de los equipos gobernantes estos temas. Paso a paso, yo tengo que decir que con todos los partidos políticos que han estado en el poder se ha conseguido algo, se ha logrado avanzar, cada uno ha hecho una aportación, primero la UCD, después con el Partido Socialista, pues durante sus largos años de mando, pues distintos ministros, pues también se dieron pasos positivos, y luego pues en la etapa en la cual todavía estamos, el Partido Popular, pues también se han conseguido algunos logros. Pero a pesar de todo, todavía el problema no está suficientemente bien resuelto. Claro, las dificultades que surgen, por una parte, pues obedecen, me parece a mí, a que en los distintos gobiernos y distintos ministros de educación el interés por una formación integral de las personas, que no fuese mera instrucción, no es un interés demasiado destacado. Es decir, hay interés para todo lo más para que haya más instrucción, aunque las declaraciones suelen decir otras cosas, pero un interés real para que se logre una educación integral del hombre no se da o no se ha dado con suficiente hondura. Y estoy por decir que la misma sociedad reclama que los alumnos aprendan idiomas, aprendan lo que los padres estiman más útil para ganar dinero, para ganarse la vida, pero tampoco ha habido como demasiado interés para que la escuela dé una educación plena, que cultive al hombre en todas sus facultades. Esta es una dificultad de fondo que no tiene que ver con la legislación, pero que está ahí, y que los legisladores, a mi juicio, tendrían el deber de corregir y de orientar. Y luego, por lo que se refiere ya a la enseñanza religiosa escolar, en sus elementos básicos está legalmente garantizada, pero en sus aspectos organizativos todavía hay aspectos que habría que subsanar. En concreto, nos parece que está establecido legalmente que para aquellos alumnos que no acudan a la enseñanza religiosa, cosa que tienen derecho a ello, pues que haya otro tipo de enseñanza que tenga una equivalencia académica, pero que les contribuyan a su formación integral y además impidan que se produzca una especie de discriminación en que unos alumnos tienen una carga académica superior a la de otros. Esto no se ha resuelto todavía, y no es porque no haya habido propuestas, se han hecho sugerencias, pero ha sido sumamente difícil el lograr el acuerdo necesario. Tenemos la esperanza de que se logre, pero estamos todavía lejos de lograr un sistema en el que de verdad, respetando las libertades y los derechos de todos, sea posible ofrecer una educación integral, desde luego, y una educación religiosa adecuada
a los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Para acabar, porque se nos ha ido el tiempo, se nos ha echado encima y usted tiene todavía que tomar un avión. Le agradecemos muchísimo su paciencia y su generosidad para charlar con nosotros teniendo tan poco tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los retos que actualmente se le presentan a la Iglesia? Usted como un hombre fiel, muy fiel a la Iglesia, me imagino que serán también sus retos propios, personales. Claro, el reto fundamental es, mirando hacia afuera de la Iglesia, cómo llevar el mensaje evangélico a esta sociedad que está dominada por una visión materialista de la vida. Se ha hablado mucho de la secularización y es un dato real que yo no voy a negar, pero yo creo que todavía es más decisivo en la sociedad española el materialismo práctico que envuelve la vida de tantas gentes y les incapacita, por lo menos en gran medida, para abrirse al mensaje evangélico, que es un mensaje liberador, pero de una libertad interior que hace al hombre, digamos, menos esclavo de sus instintos. Pero hay mucha gente que, a pesar de todo lo que digan, no quieren esta libertad. Entonces, ¿cómo llevar el mensaje evangélico? ¿Cómo anunciarlo a los que están, de un modo o de otro, alejados de la vida de fe? Y el segundo reto fundamental es cómo formar a los cristianos para que en esta sociedad sean capaces de vivir con plena fidelidad al Evangelio y al mismo tiempo dando un testimonio de unidad en la fe y de servicio desinteresado a los demás. Bien, pues esperando que estos retos puedan ser afrontados con la seriedad y el rigor que usted ha exhibido durante tantos años de servicio a la Iglesia y a los fieles que siempre han creído en su palabra fundamentada y bien dicha, como decía mi abuela Paulina, que era una de sus grandes admiradoras al comienzo de su carrera como religioso. Nosotros pues nos vamos a despedir de usted, nos vamos a despedir de los telespectadores dándole las gracias por su atención y a usted, por supuesto, por haber sido tan generoso, tan amable, que nos ha concedido este rato impagable de charla en un día como hoy, en que tiene que irse de aquí de La Palma. Gracias, claro. Y esperamos verlo pronto por aquí, por la isla. Muchas gracias a vosotros, Muchas gracias.